Todos sabemos que debemos donar sangre, pero probablemente no tanto como deberíamos. Cada año, casi 5 millones de estadounidenses necesitan transfusiones de sangre y probablemente morirán sin ellas. Aproximadamente 32.000 pintas de sangre se usan todos los días en los Estados Unidos para personas que pierden sangre durante operaciones o por lesiones traumáticas. Otros necesitan transfusiones de sangre debido a enfermedades persistentes como la anemia de células falciformes, en las que se necesitan transfusiones a lo largo de su vida. La red de donación y transfusión de sangre en cualquier país es parte esencial para mantener vivas y sanas a las personas enfermas o lesionadas. Esto no sería tan complicado si todos tuviéramos el mismo tipo de sangre, pero no es así, y algunos de nosotros tenemos tipos de sangre tan raros que cualquier lesión, procedimiento o accidente puede poner en riesgo la vida. Imagine que su sangre fuera tan rara y tan única que si se lastimara, casi nadie en el mundo que donara sangre podría salvarle. Tan rara y tan valiosa que su identidad debe ocultarse para mantener la raya a un flujo interminable de soluciones. Tan rara que los científicos harían casi cualquier cosa para tener en sus manos una pinta para estudiarla. Para las personas que tienen el tipo de sangre más raro del mundo, RH nulo, esta es su realidad. Es el tipo de sangre más peligroso del mundo porque solo se ha descubierto que 43 personas en el mundo lo tienen, lo que significa que si se lastima, básicamente la sangre de nadie más sería compatible con la suya. Las lesiones que serían graves pero tratables para todos los demás probablemente serían fatales para usted. La mayoría de nosotros probablemente hemos oído hablar del sistema habitual de tipos de sangre, o incluso conocemos nuestro propio tipo de sangre, O positivo, AB negativo, A positivo o negativo. Esta clasificación determina quién podemos donar o de quién podemos recibir sangre. Hay un total de 33 sistemas de clasificación diferentes reconocidos, pero la mayoría de las personas solo tienen que preocuparse por los dos más comunes, los sistemas ABO y RH. El sistema ABO clasifica la sangre según la presencia de antígenos, antígeno A y antígeno B. Puede tener uno u otro, ambos o ninguno. Los antígenos son marcadores glicoproteínicos incrustados en la membrana celular y ayudan a su sistema inmunitario a distinguir entre las propias células de su cuerpo y las células extrañas como virus o bacterias. En un tipo de sangre A, el antígeno A se encuentra en la propia célula sanguínea y un anticuerpo A o anti-B se encuentra en el suero sanguíneo. En un tipo de sangre B se encuentra un antígeno B en el glóbulo y un anticuerpo B o anti-A se encuentra en el suero. El tipo de sangre AB tiene antígenos A y B en las células sanguíneas y ninguno de los anticuerpos correspondientes contra ellos en el suero. Y el tipo de sangre O no tiene antígenos en las células pero tiene anticuerpos A y B en el suero. Cuando se dona sangre, los glóbulos rojos se separan del plasma, donde se encuentran los anticuerpos a través de un proceso llamado fraccionamiento de la sangre. Esto asegura que solamente se donen los glóbulos rojos y no sus correspondientes anticuerpos, ya que eso provocaría una reacción adversa en el receptor. Su sistema inmunológico producirá anticuerpos contra cualquier antígeno sanguíneo que no tenga su propia sangre. Por lo tanto, una persona con sangre tipo A que recibe sangre B tendría una reacción de incompatibilidad ABO. Los anticuerpos anti-B presentes en la sangre del paciente se aglutinarían con los antígenos B en los glóbulos rojos donados, haciendo que los glóbulos se aglutinen y bloqueen los vasos sanguíneos pequeños. Entonces, el sistema inmunitario atacaría las nuevas células sanguíneas y las destruiría. Es raro que esto suceda, pero si lo hace, es grave y potencialmente fatal. La transfusión se considera segura siempre que el suero del receptor no contenga anticuerpos contra los antígenos de las células sanguíneas del donante. Así que, esta es la razón por la que si tiene sangre tipo AB, es un receptor universal. No tiene ninguno de los anticuerpos que atacarían la sangre del donante A o B. Sin embargo, esto también significa que solo puede donar sangre a otras personas que tengan sangre AB. Si tiene sangre tipo O, usted es donante universal. Puede dar su sangre a un AB o a un O sin activar su sistema inmunológico, pero esta es también la razón por la cual las personas con sangre O solamente pueden recibir sangre tipo O. Sin embargo,
hay otros antígenos que deben tenerse en cuenta más allá de los sistemas ABO antes de donar o recibir sangre de manera segura. Aquí es donde entra en juego el sistema Rhesus. El Rhesus o sistema RH es el segundo sistema de grupos sanguíneos más importante. Estos son los antígenos más importantes, siendo el más importante el antígeno D. Aunque hay muchos otros antígenos RH, RHD es el más importante porque es el antígeno RH con más probabilidades de producir una respuesta inmunitaria. Dependiendo de si el antígeno RHD está presente, a cada tipo de sangre se le asigna un símbolo positivo o negativo. Las personas que son RH-D negativas solo pueden recibir sangre RHD negativa, pero las personas que son RHD+, puede recibir sangre RHD positiva o RHD negativa. Los tipos de sangre negativos, A negativo, B negativo, AB negativo o O negativo son más raros que sus contrapartes positivas, y aunque el antígeno D es el más importante en el sistema RH, hay un total de otros 60 antígenos RH, lo que lo convierte en el más grande de cualquiera de las clasificaciones sanguíneas. Y aunque estos 8 tipos de sangre son la forma más común de describir nuestra sangre, cada uno de estos 8 tipos se puede subdividir mucho más. Hay millones de variedades, cada una clasificada según los antígenos exactos que recubren la superficie de nuestros glóbulos rojos. Para saber su tipo de sangre exacto, tendría que escribirlo antígeno por antígeno. Afortunadamente, para la mayoría de nosotros, muchos de los antígenos que tenemos no afectan nuestra capacidad para recibir o donar sangre, porque casi todos los demás también los tienen. Por ejemplo, más del 99.9% de las personas portan el antígeno llamado BEL. Entonces, para la mayoría de nosotros que nos donamos sangre unos a otros, no tendríamos que preocuparnos por este antígeno, ya que no desencadenaría una respuesta inmunitaria. Pero por cada 5.000 personas, hay una persona que carece del antígeno BEL que no debería recibir sangre de los otros 4.999. Su sistema inmunitario reconoce el antígeno BEL como extraño. Y si se le administrara sangre BEL positiva, podrían tener insuficiencia renal o posiblemente morir, pero los médicos analizan la mayor cantidad de posibles de estas variantes para asegurarse de encontrar la mejor combinación para una transfusión de sangre. Pero a veces, esta mejor coincidencia no es realmente posible, y es por eso que cuanto más rara es su sangre, más difíciles se ponen las cosas. El tipo de sangre más raro del mundo, RH nulo, se llama así porque no tiene ninguno de los 61 antígenos presentes en el sistema sanguíneo RH que comentamos anteriormente. Es bastante raro que falten algunos de los antígenos del sistema RH en la sangre, pero las posibilidades de perderlos son astronómicamente pequeñas. Los médicos la llaman la sangre dorada, porque para cualquiera que tenga cualquier tipo de sangre RH poco común, al que le falten algunos antígenos aquí o allá, la sangre RH nula puede ser aceptada donde otros tipos de sangre más típicos no podrían serlo. Tiene enormes capacidades para salvar vidas, pero para quienes la tienen puede ser una maldición. La mayoría de nosotros probablemente damos por sentado que si nos lastimamos, el hospital más cercano podrá solucionarlo, pero si usted es una de las pocas personas con sangre RH nula, la vida es intrínsecamente más peligrosa. No puede recibir sangre de nadie más, excepto de las otras 42 personas que existen que tienen el mismo tipo de sangre, y de las personas que se sabe que lo tienen, solo unos cuantos son donantes activos y están repartidos por todo el mundo. Y la logística del envío de sangre por todo el mundo es estúpidamente complicada. La burocracia y el papeleo pueden retrasar las cosas en las fronteras, lo que puede crear una gran cantidad de problemas. La sangre fresca tiene una vida útil de 4 semanas y debe almacenarse a 4 grados centígrados, lo cual es un desafío durante la transportación, especialmente a áreas lejanas. Esto significa que cualquier retraso en aduana puede inutilizar la sangre, y algunos países tienen reglas muy restrictivas con respecto a la importación de sangre. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, no aceptarán ninguna sangre en el país que no sea de los estados del Golfo. Estos tipos de logística y burocracia hacen que sea muy difícil para alguien con sangre rara recibir una transfusión, especialmente en una emergencia repentina cuando necesita la sangre en ayunas. Para un hombre suizo con sangre RH nula, esto significaba que cuando era niño no podía ir a un campamento de verano ni practicar deportes al aire libre porque sus padres temían que pudiera hacerse daño y no se le pudiera hacer una transfusión de sangre.
Como adulto, no puede viajar a países sin hospitales modernos. La única forma realista en la que puede sortear este peligro es donarse sangre a sí mismo continuamente, lo que significa que 2 veces al año dona sangre para mantener una reserva en caso de que alguna vez la necesite. Y realmente no puede donar mucho más que eso, porque la sangre con RH nulo también tiene algunos efectos adversos. Se cree que los antígenos RH, que la mayoría de nosotros tenemos, desempeñan un papel en el mantenimiento de la integridad de la membrana de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que carecen de antígenos RH tienen una forma muy anormal y una mayor fragilidad osmótica. Esto quiere decir que los glóbulos rojos se descomponen más rápido de lo que deberían, lo que da como resultado una anemia hemolítica. Esto puede provocar fatiga, dificultad para respirar, ictericia y por lo tanto imposibilita la donación frecuente de sangre. Y debido a que solo un puñado de personas con esta rara sangre la donan, esto representa una gran carga para quienes lo hacen cuando alguien más necesita este tipo de sangre, debido a que la sangre con RH nulo se puede donar a cualquier persona con una rara combinación de RH negativos en su tipo de sangre. De vez en cuando pueden recibir una llamada urgente para donar. El hombre suizo que mencionamos antes recibió una vez una llamada de un bebé recién nacido que necesitaba desesperadamente su tipo de sangre. Para salvar la vida del bebé, tendría que dirigirse al centro de donación. Esto significó tomar un taxi a Ginebra y tomarse el tiempo libre en el trabajo, el cual no puede ser reembolsado debido a las leyes de donación de sangre en algunas partes de Europa. Pudo ayudar en este caso, pero rápidamente se dio cuenta de que el costo y la carga de donar su valiosa sangre finalmente recaerían sobre él. A cualquier persona con este raro tipo de sangre se le otorga el don de poder ayudar a alguien en un momento de necesidad, la capacidad de ayudar donde nadie más puede hacerlo. Probablemente se sienta bastante increíble saber que ha jugado un papel importante en salvar la vida de alguien, pero esto también viene con la desafortunada carga de estar, en cierto sentido, de guardia durante toda su vida, en caso de que surja la necesidad de su sangre. Esto plantea una interesante cuestión ética. Depende de usted donar sangre en cualquier momento, ya sea que esté en una reunión con un cliente, en su propia boda o de vacaciones. ¿En qué momento comienza y termina su obligación moral de ayudar a alguien que lo necesita? Pero para cada persona que de otro modo estaría condenada sin esta sangre donada, obviamente no se puede exagerar la importancia de la misma. Y esto sirve como un recordatorio de que los hospitales de todo el mundo confían en la buena acción de la donación de sangre para salvar vidas, ya sea que su sangre sea rara o no. Desde las primeras transfusiones de sangre en el siglo XIX, han salvado millones de vidas y han jugado un papel vital en la configuración de nuestro mundo moderno. En tiempos de paz, han salvado a los ciudadanos de accidentes desafortunados y en tiempos de guerra, han salvado la vida de innumerables soldados heridos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja estadounidense transportó casi 200.000 pintas de sangre entera desde los Estados Unidos a las fuerzas aliadas en Europa. Se necesitaron más de 50.000 pintas de sangre para los soldados que lucharon solo durante la invasión del día D de Normandía. Gracias por mirar. Si le gusta el contenido, por favor considere suscribirse a nuestro canal.